Hace 235 años se presentó la Revolución Francesa, la Gran Revolución Francesa. Este fue en su momento el cambio entre lo que sería la edad moderna y la edad contemporánea. Al final, pues sabemos que fue un cambio muy relevante, que fue extremadamente trascendente, ya que además de haber logrado un impacto en el orden político, social, económico y sobre todo cultural al interior de Francia, también es un tema que empezó a permear como idea, como propuesta, como proyecto en los diferentes países en los cuales de repente se hizo patente la presencia de la serie de ideas que contenía la Revolución Francesa. Sin lugar a dudas también fue un movimiento bastante violento. Tuvo un periodo de terror que se caracterizó por prácticamente un año. A los 3 años de haber iniciado la revolución en 1793, al final empezó el periodo del terror que duraría un año. Bueno, pues habría que destacar de este gran movimiento que verdaderamente destruyó lo que en su momento se llamó el antiguo régimen. Fue un modelo político, económico, social y cultural que al final estaba notoriamente decadente, notoriamente agotado. Es un modelo en el cual el absolutismo era parte del modelo político y ese fue destruido por la Revolución Francesa. El hecho de tener un rey que había sido puesto por Dios y que solamente le daba respuesta a Dios, fue sustituido por la creación de una constitución, leyes y el establecimiento de un principio básico que es el poder dimana del pueblo. Esto junto con la destrucción de la desigualdad natural que traía, o la desigualdad original que traía el modelo del antiguo régimen, que era una herencia del feudalismo, y por el otro lado el modelo económico. En ese momento se llamaba el modelo mercantilismo. Era un modelo, era una camisa de fuerza para la economía que hacía que el gobierno regulara las actividades económicas de acuerdo a su interés, que solamente consistía en mantener oro y plata en las arcas nacionales de la nación, en las arcas nacionales del reino. Entonces, bueno, pues al final este era un modelo notoriamente agotado. Se presenta la Gran Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, el establecimiento de la Asamblea Nacional, el establecimiento de una propuesta constitucional, la abolición de los derechos señoriales y de los privilegios personales. Y finalmente el cambio se dio de una manera radical a nivel organizacional, político, económico, cultural. Finalmente, bueno, pues fue atacar, consistió este movimiento en destruir el sistema anterior. Era parte de la naturaleza misma de entrar en la modernidad, destruir la prepotencia basada en privilegios, destruir los privilegios basados en herencia, destruir lo que al final hoy todavía tenemos estudios muy recientes como el de Thomas Piketty, que propone que al final es ilegítimo, debe ser cuestionado el hecho de que una persona termine recibiendo una herencia y le pone una condición diferenciada de privilegios, de oportunidades, de condiciones de funcionalidad social a los diferentes grupos sociales, a las diferentes clases sociales. Y bueno, pues la verdad es que esto es un tema que notoriamente en su momento detonó la Revolución Francesa. Y no quiero dejar de destacar que ese modelo también trajo consigo la adopción por parte de muchas personas de ese modelo. ¿Qué personas? Personas emblemáticas, importantísimas, españoles que admiraban el modelo revolucionario, hasta el mismo Francisco de Goya lo refleja en sus pinturas,
o el mismo Francisco Miranda, Simón Bolívar, que estuvieron presentes durante la Revolución Francesa y que vieron esos elementos para ser llevados como idea, como propuesta, como plan para lo que sería la modernidad y el acceso a los principios de libertad, justicia, igualdad, condiciones legítimas de mejora social que podían ser llevados a la región de América Latina. Entonces, bueno, pues al final ese es un modelo que se permeó, que se adoptó. No podemos reducir la Revolución Francesa a, a una conspiración de un grupo de políticos. Es un síntoma o es una expresión de verdaderamente lo que hay atrás, que es un modelo caduco, agotado, de privilegios, de autoritarismo, de orden económico comprimido, que salió con fuerza. Fue a abrir una olla express en plena condición de potencia. Y bueno, pues la verdad es que yo hago la referencia de este plan y de este modelo con lo que sería la actualidad. En América Latina ya llevamos algunos años, tal vez unos 8 o 10 años, de estar viviendo lo que para mí ya empieza a representar posiblemente lo que podría humildemente yo llamar la primavera de América Latina, la primavera latinoamericana. Empezamos a ver el tema con la presencia de un personaje como José Mujica en Uruguay, pero al final vamos a ver la presencia de Lula en Brasil, el tema del cambio político en México, el cambio político en Perú, los reclamos de Chile, que al final consolidan un modelo de reclamos, que todos coinciden con la misma característica en donde están denunciando y donde están reclamando que el grupo privilegiado que vive bajo una protección económica y que dirige a los grupos que están detentando el poder político, al final son criticados, deben ser regulados, deben estar cuestionados, deben ser limitados y deben de pagar por los beneficios que obtienen para beneficio del resto de la sociedad. No es posible que una persona tenga unas cantidades bestiales de dinero y que además se caracterice por no pagar impuestos, por tener los negocios asignados de manera personal como si fuera un botín, y que además dentro de eso pues se permea una serie de valores. También el hecho de que una persona no tenga acceso a esos privilegios y esas condiciones era cuestionado como parte de los valores. Es que tú no tienes negocio con el gobierno porque es tonto. Tú no tienes negocio con grupos de poder porque pues estás limitado, no tienes las capacidades. En cambio yo tengo los contactos, tengo la simpatía, tengo la forma de relacionarme porque soy muy listo, porque coincidimos fulano de tal y sutano en la universidad estadounidense, en el estudio del posgrado, en el grupo de empresarios, en los salones en donde los cuales nos daban las conferencias que teníamos que compartir para que llegáramos a una escuela, a una situación de relación. Era un club social en el cual tú no cabes. Tú, por ser tonto, no cabes, por no pertenecer a nuestra clase social. Por eso es que no tienes este tipo de eh, apoyos. Y bueno, pues al final efectivamente eso se ve reflejado en Perú, en Bolivia, en diferentes lados en donde de repente se hace patente. Ahora, ¿qué pasa inmediatamente? Que esos grupos se sienten desplazados, se sienten atentados sobre la base en la cual a la hora de que ya los grupos que reclaman que esos privilegios no son adecuados, que la condición privilegiada debe ser limitada, que debe de reordenarse el orden político,
que la actividad de poder debe estar dirigida a la sociedad y se proponen pensiones, se proponen crecimientos turísticos, inversiones importantes para ciertos grupos, se está ayudando a becar a la gente para que estudie, se está favoreciendo los servicios médicos gratuitos para todo el mundo, universales, y se está viendo cómo reactivamos la economía para los más pobres. Y se utiliza además como emblema, como discurso, primero los pobres. Al final esos personajes privilegiados se sienten seriamente afectados, seriamente amenazados. El ritmo con el cual yo estaba duplicando y triplicando mi riqueza de manera constante, común y rápida, se ve frenada. ¿O no? Porque a veces nada más es el simple hecho de que yo no estaba pensando en que ese dinero fuera a parar en programas sociales. Yo no estaba pensando en pagar impuestos o estaba buscando cómo mantener a la gente con salarios mínimos, engañando el pago de impuestos, pues porque es inútil hacer ese tipo de aportaciones. Y entonces frente a ese escenario, pues tenemos condiciones sumamente opuestas. En la Revolución Francesa, tal como lo estoy diciendo, hubo una serie de actitudes que fueron rechazadas por grupos que vieron afectados sus intereses. Estas personas en la Revolución Francesa se les llamaron reaccionarios y al final, se les llamaron reaccionarios y en algunos casos se les llamaron refractarios, gente que no aceptaba las nuevas leyes, el nuevo orden, los nuevos principios, los nuevos valores que debían ser aceptados por todo el mundo. En un principio el tema solamente representaba el que, pues se catalogaba a la gente reaccionaria dentro de ciertos grupos. Empezó a haber un tipo de obligatoriedad para que fueran aceptados y la gente empezó a rechazarlos. Y finalmente algunos huyeron. Los grupos que más radicalmente tomaron como proyecto la igualdad social, los cambios políticos, fueron los jacobinos y el grupo de los grupos populares de revueltas, que también estaban comandados por algunos políticos interesantes, importantes. Al final, a esos grupos se les acusó de dividir a la sociedad. ¿Cómo divides a la sociedad? ¿Cómo eres un grupo que estás favoreciendo la polarización? ¿Cómo estás provocando la división? ¿Cómo estás destruyendo al país con esos cambios? Y pues al final, efectivamente, esos personajes hicieron diferentes atentados. Una de tantas, tratar de llevarse al rey y secuestrarlo para que fuera del país entonces ellos pudieran meter soldados, atacar al país y poner orden. Totalmente además apoyado por sus enemigos. Imagínate, franceses que poquitos años antes habían tenido guerra con Austria o habían tenido guerra con Inglaterra, al final pidieron apoyo de Inglaterra y de Austria para que se metieran al país, para que restablecieran el orden que estaba siendo destruido durante ese momento, durante la Revolución Francesa. No me extraña que hoy haya grupos que de repente busquen apoyo en el extranjero. Es algo que coincide. No quiero comparar la gran revolución francesa emblemática que abrió brecha para lo que serían los principios políticos o las órdenes políticos. No lo quiero poner como un comparativo con la situación actual. Evidentemente estamos viviendo de todas maneras tiempos históricos importantes y vemos sobre reacciones de los grupos afectados. Vemos personajes con motosierras en la mano haciendo demostraciones políticas en donde van a cortar todo lo que ha sido ese cáncer, que es ese acto de estar velando por la sociedad total, porque se debe velar sobre los grupos privilegiados. Los golpes de Estado, el golpe de Estado de Bolivia, en donde Yanín Añez terminó quitando a Evo Morales y termina destruyéndose ese proyecto. Al final se restablece bajo un modelo democrático en donde la misma sociedad otra vez reclama: no, lo que queremos es ese modelo social,
ese modelo incluyente, ese modelo universal. Eso es lo que se requiere, eso es lo que se necesita como sociedad, es lo que reclamamos. No podemos estar velando por grupos minoritarios privilegiados. Eso debe de acabarse y tenemos los mecanismos para poderlo reclamar. Debemos agradecerle a toda la historia moderna que los mecanismos fueron incorporados a nuestra historia. Mecanismos de votaciones, elecciones intermedias y al final representación en ciertos grupos, senadores, diputados, asambleístas, que al final reclaman, más bien regulan ese tipo de discusiones representativas. De todas maneras, vimos el caso, por ejemplo, de Perú, en donde fue depuesto el presidente Pedro Sánchez, en donde los grupos que fueron desplazados se logran colocar y se establecen bajo un modelo totalmente cerrado, de no vamos a permitir que regresen esos grupos que están buscando el beneficio universal, que están viendo por el modelo social. Eso no vamos a permitirlo. O vemos, por supuesto, los ataques de grupos de oposición que al final empiezan a hacer campaña sucia. Y bueno, pues al final eso también explica el modelo a nivel internacional. No podemos decir que este es un tema de carisma, se está utilizando como herramienta hablar del carisma de López Obrador, por ejemplo, en México. No podemos decir que el carisma de López Obrador y su idea es la que está cambiando el tema. Él mismo lo ha dicho y yo creo que no se le escucha, pero en realidad es cierto, es evidente, es obvio con este razonamiento que estamos haciendo que el reclamo y el proyecto lo rebasan. Él lo logró canalizar de una manera muy adecuada. Por eso es su popularidad, su aceptación por parte de la gente de una manera tan elevada. Porque él logra transmitirles que ha entendido el mensaje y el reclamo social. Y el reclamo, entre otras cosas, además de todos los componentes que destruyen ese modelo, la corrupción, los privilegios, los grupos antidemocráticos. Al final, pues es mucha gente defiende el modelo y defiende los principios sin ninguna clase de interés. No ganan un solo centavo con esa idea. Y bueno, pues al final esa es la característica de lo que es nuestro tiempo. Y bueno, pues lo que yo quisiera es efectivamente compararlo. Hoy, más bien en su momento con la Revolución Francesa, se acusó que los jacobinos eran grupos conspiradores, inspirados por o dirigidos por grupos masones que querían el poder. Yo creo que la Revolución Francesa está muy lejos de ser eso. Hoy lo mismo dicen, es que López Obrador, Maduro, los personajes como Gustavo Petro, Pedro Sánchez, Evo Morales, pertenecen al grupo de Sao Paulo, al foro de Sao Paulo, como si el tema fuera nuevamente una conspiración internacional de un grupito selecto que quiere algún interés, cosa que además no se ve claro cómo están obteniendo algún tipo de beneficio al estar buscando programas sociales, apoyo a los adultos mayores, favorecer la educación universal, establecer un orden de salud para todos, pensar en obras emblemáticas que favorezcan el crecimiento económico y no favorecer los negocios personales de unos cuantos privilegiados que están obteniendo esos negocios, el estar buscando cómo favorecer a la nación. Bueno, pues al final creo que lo único que vale la pena es tener claro que este modelo tiene un riesgo. La historia nos enseña los riesgos que esto puede representar. Existe un riesgo en donde en un afán conciliador de eliminar ese reclamo de estás dividiendo al país, estás provocando la polarización, cosa que es evidente que más bien es un grupo de resistencia privilegiado que reclama como si esa condición fuera la óptima, como si esa condición descomponerla fuera malo y como si descomponer la condición de privilegios fuera un tema peligroso
¿Peligroso para quién? Entonces al final, bueno, pues vemos que cualquier tipo de posición mediadora puede caer en esa simulación de que tenemos que hacer un modelo que concilie con todos. Eso lo lograron tiranos que al final se convirtieron en dictadores y que al final creían, favorecieron el que todo lo que se logró se destruyera. Ahí vemos ejemplos como Porfirio Díaz, que en México, después de toda la lucha liberal que se hizo con Benito Juárez, llegó al poder, fue conciliador y finalmente se volvió una dictadura para unos cuantos privilegiados, repartió las ventajas para los caciques y al final hizo negocio para un grupo de empresarios que además se dedicaron a regalar el país a los ingleses, a los franceses y a todo mundo. Al final esa fue una situación bastante trágica para México que provocó una revolución, un levantamiento popular y una guerra civil. Por el otro lado, bueno, pues vemos al tirano que dentro de todos sus temas criticables, el tirano, o emblemáticos, el tirano Napoleón Bonaparte hizo lo mismo. Después de los cambios que se hicieron en la Revolución Francesa, él llegó a conciliar y favoreció un grupo de privilegiados, tuvo mucha habilidad política, logró sacar adelante a Francia, pero bueno, pues al final vemos que ese grupo privilegiado pues tuvo después otra sacudida con otras revueltas y otras revoluciones de las cuales Francia no estuvo exento. Y bueno, pues al final es precisamente un poco el razonamiento histórico de lo que estamos viviendo hoy. Hoy eh, podríamos decir que vivimos una primavera latinoamericana, vale la pena entenderla, favorecer lo óptimo, pensar en un modelo incluyente, pensar en un modelo social y pensar en que los privilegios también y el modelo anterior está agotado, ya no da, ya demostró su incapacidad para poder resolver los problemas de que la riqueza termine permeándose para los más necesitados, de que la pobreza debe de empezar a reducirse, de que la seguridad y las revueltas son fruto de que haya condiciones económicas y que se destruya, se deshaga, se quite la pobreza en los países. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Tiempo Real. Vamos a seguir platicando del tema en la próxima semana. Gracias, hasta luego.